Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Qué difícil cuando te captura la atención un pasaje. Falta gente que no he visto, no sé por qué. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Todavía estamos ahí. Y antes de empezar, hermanos, yo quisiera pedirles, de verdad, que ahí donde están sentados, ustedes puedan hablar con Dios un ratito en la quietud de su mente, ahí en su mente. Y tal vez usted puede decirle a Dios esta mañana que le hable de una manera muy particular. Que podamos decirle: Dios, háblanos. ¿De acuerdo? Inclinen su rostro una vez más y roguémosle al Señor que nos pueda hablar. Padre Santo, venimos nuevamente ante ti, Señor, rogándote, como decía nuestro hermano Dani, Dios, que nos hable, Dios, que nuestro corazón se vuelque a ti, Dios, por favor. Te necesitamos, Señor. Háblame a mí, habla a mis hermanos, Señor, de esa forma que solo tú lo puedes hacer, Señor. Te necesito, te necesitamos y por favor te vuelvo a rogar, háblanos. Ten compasión de mí, Señor. Como siempre, Dios, como cualquier mortal, Dios, ten compasión de mí, Señor. Ayúdame a comunicar tu mensaje, Señor, de una manera clara, sencilla. Así como tienes animada mi alma, mi corazón, Señor, con todos estos textos, te ruego, Señor, que animes el corazón de mis hermanos y hermanas esta mañana. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hoy continuamos con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 1. Y hemos visto, en teoría, hasta el versículo 16. Digo en teoría porque no lo vimos, no finalizamos el domingo pasado. Pero haciendo un gran breve resumen de esos 16 versículos, podemos ver que los versículos del 1 al 12 prácticamente son versículos que tienen como finalidad demostrarnos la grandeza de la salvación de Dios. Básicamente ahí se podría resumir eso. Nos demuestra lo maravilloso y grandioso que es la salvación que Dios nos ha dado. Y cómo esa salvación no se puede perder, cómo esa salvación nunca va a desaparecer, cómo esa salvación es Dios quien la guarda, y cómo se nos exhorta a que vivamos con una expectativa constante, y eso es bien importante, vivir con una expectativa constante de que Cristo viene pronto. Anhelamos que Cristo venga. Deberíamos de vivir como que si este fuera el último día de nuestra vida, aunque el Señor se tarde más tiempo. Pero ese debería ser nuestro estilo de vida. Cristo puede venir hoy. Hoy podría venir, hermanos. Y si Cristo viniese hoy, que hay muchos que desean que vengamos hoy, como yo deseo que viniese hoy, la pregunta es la siguiente: ¿cómo te gustaría que te encontrara a ti? Imagínate que Cristo viene hoy. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que el Señor te encontrara cuando Él venga? ¿Haciendo qué? ¿Invirtiendo el tiempo en qué? ¿Viviendo para qué? Y esa es esa exhortación. Y a partir del versículo 13, el apóstol Pedro nos dice, y comienza el verso 13 diciendo, por tanto. Y ese por tanto, esa conjunción, ese enlace que hace por tanto de qué? Bueno, de todo lo anterior, de esa salvación tan grande, y esto es bien importante, y perdonen que haga tanto énfasis, y no me voy a cansar de decirlo, independientemente de lo que sea.
Si tu vida no está motivada, no está animada por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nada lo va a animar, hermanos. Cualquier otra motivación que encuentres fuera de esa salvación tan gloriosa, nada te va a animar. Vas a andar buscando en toda tu vida constantemente motivos de motivación, valga la redundancia, para querer estar bien, y te vas a frustrar si Cristo no es tu motivación. Entonces viene un por tanto. Recuerdan, hablamos que ese por tanto es similar al que aparece en Romanos capítulo 12. Así que, y ese Romanos capítulo 12 nos habla, aquí tenemos ese Romanos capítulo 12 nos habla, así que es otro enlace que empieza este verso, que nos da también la misma idea que nos da este pasaje. Así que, si has comprendido los 11 capítulos anteriores que hablan con respecto a la salvación, si has comprendido lo maravilloso, cómo Dios te escogió a ti, si has comprendido que la salvación es por fe, por la gracia de Dios, sin obras, si has comprendido que fue Dios quien te buscó a ti, si has comprendido de dónde te sacó, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si realmente has comprendido, Dios quiere que tú entregues tu vida a Él. Es una respuesta a un hecho. Mira, y esto no es una obligación, es un resultado. Y ese es el punto. Así que, hace varios años se pasó una película que era Salvando al Soldado Ryan. ¿Recuerdan esa película? La película a mí me encantó, les voy a decir, tiendo a ver películas de acción. Pero el final de esa película, el soldado Ryan, que rescataron, por el cual murieron muchos, se acerca a la tumba donde estaba el capitán que lo había salvado, y está con su esposa, y pasaron muchos años después de la guerra, y está él bien anciano, y le dice a su esposa, amor, le dice, dime que he vivido una vida digna. Dime que he vivido una vida digna, que valió la pena por lo que estos hombres hicieron. Y ahí termina la película. Porque si ustedes recuerdan, las últimas palabras de él fueron, haz que esto valga la pena. Eso fue lo que le dijo el capitán al soldado Ryan. Haz que esto, porque murieron un montón, hermano, para salvar a este hombre. Y él procuró vivir una vida digna por el sacrificio de aquellos hombres. Si eso es un plano de una película, no sé si eso fue real, no fue real, pero una historia bien interesante. ¿Cuánto no más, hermanos? Usted y yo deberíamos de vivir una vida digna por aquel que ofreció su vida por nosotros. ¿Cuánto no más usted y yo deberíamos de vivir una vida de acuerdo a aquel que ofrendó por amor a usted y a mí su vida, derramó su sangre para perdonarnos? Y ese, por tanto, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, tiene que ver con eso. ¿Cómo vas a responder a esa salvación tan gloriosa? ¿Cómo vas a responder a eso? Entonces vimos la vez pasada que dice, ceñid vuestro entendimiento. No vamos a entrar en detalles de esto, pero es bien importante solo recordarlo. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Hablaba de prepararse, de capacitarnos, de estar constantemente conociendo a este Salvador, preparándonos. No para, ya soy salvo y ahí me quedé. Ya soy salvo y quiero agradar a ese Salvador, vivir para ese Salvador. Sed sobrios, vimos que en un contraste práctico, sed sobrio es contrario a ser ebrio, a ser controlado por algo que no sea la verdad. Sed sobrios, dice el texto, en espíritu. Sed sobrios, que tus decisiones no sean impulsivas, que tus respuestas a las circunstancias del mundo, a las pruebas que el mundo te da, no sean una reacción de la carne. Sed sobrios, que sea el Espíritu quien gobierne tu vida.
que cuando vas a contestar algo es porque es lo que Dios quiere. Recuerden el contexto de todo esto, esto es bien importante. Personas, hombres, mujeres, pasando unas circunstancias tremendas de persecución, lo están matando, están bajo presión tremenda, huyendo, pero ¿saben qué? Bajo esa presión, contesta sobriamente. Contesta sobriamente. Tenés que tomar decisiones sobrias. Hey, agarremos la maleta y vámonos para los estados. No, ¿por qué te vas a ir? ¿Cómo vas a tomar una decisión de vámonos? ¿Cómo vas a tomar una decisión que va a afectar no solo a ti, va a afectar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos? No se toman decisiones así, hay que ser sobrios. Y la sobriedad viene no de hacer lo que a mí me conviene, la sobriedad viene de hacer lo que Dios quiere. Vamos, amén, ¿estamos ahí? Bien. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Que nuestra expectativa sea puesta sin reserva. Que no haya ninguna reserva, que estoy seguro que lo que para mí viene es lo mejor. No hay reserva que Cristo viene, no hay reserva que Él viene pronto, no hay reserva, para mí no voy a poner ninguna duda en que un día pronto voy a estar en su presencia, adorándole eternamente. Y esa es mi motivación, saber que cualquier situación aquí no vale la pena, el sufrimiento que usted pueda tener aquí no se compara, dice la Biblia, con la gloria venidera. Vale la pena pasar cualquier cosa si usted tiene su vista puesta en Cristo, en esa esperanza que viene. Y eso, hermanos, créanme que va a escapar de cualquier expectativa que usted y yo tengamos hoy, va a ser mucho más grandioso. Lo que usted puede aspirar, tener, se va a quedar pequeño, opaco, comparado con esa gloria que se va a manifestar. Y por eso es que tenemos que estar animados constantemente, que el Señor venga. Ya viene, hermanos, viene pronto. El mundo, por cierto, está en un relajo ahorita, hermanos, que no sería extraño pensar por qué tanta gente dice que Cristo viene pronto. Y perdonen que he hecho ese resumen a grandes rasgos, pero no hemos quedado aquí. Y tocamos algunos textos en su momento con respecto al siguiente verso. Verso 15. Y quisiera hacer énfasis en esto. Sino que así, voy a terminar el 14, Y nos dice que esa es nuestra condición como hijos obedientes. Antes se nos llamaba hijos de ira, hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 nos dice eso. Pero hoy se nos dice como hijos obedientes. Y eso como hijos obedientes no es si es que queremos. Los hijos de Dios obedecemos si somos hijos. No somos perfectos, pero hay un deseo genuino en cada hijo de Dios en querer hacer su voluntad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No nos amoldemos, no agarremos la forma que antes teníamos, seamos diferentes. Somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquier persona, somos hijos del Creador del universo. Y como hijos obedientes, despojémonos, hermanos, despojémonos de todas esas cosas que ya vimos que no traían gozo, no traían alegría, no traían paz, todo lo contrario, nos trajeron mucho dolor a nuestras vidas. Despojémonos. Como hijos obedientes. Vivamos como esos hijos que somos ahora, como hijos obedientes. Antes éramos ignorantes. Creo que todos aquí, de cierta forma, sabemos las consecuencias de todo eso. Y comienza entonces ahora sí el versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es un verso tremendo, especialmente ese verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese texto no dice sed santos como yo soy santo. Nadie puede ser como Él es. Solo Él es santo, santo. Pero sí seamos santos porque Él es santo. Tengamos una respuesta a buscar santidad
por Él. A eso se refiere el texto este. Yo quisiera realmente tomarme un pequeño tiempo en estos versos para que usted y yo podamos realmente aprovechar. Solo déjenme ver que tenía aquí dos palabras bien importantes. Les dije en su momento el domingo pasado que hablar de santidad, hermano, no es como el tema preferido de los hijos de Dios, irónicamente. Es más, se fue el micrófono. Mire qué interesante. Cada vez que hablo de santidad pasa esto. ¿Qué? ¿Me lo quito? Bueno. Uno, ok. Ven, no es nuestro tema favorito. Espérese, voy a quitarme esto porque me incomoda un ratito. Ok. Ups. Lo siento. Lo siento. Ok. Entonces les decía que hablar de santidad no es un tema predilecto. ¿Cuántos estudios no hay acerca de santidad? Y yo creo que todos buscamos otros temas. Hablar de santidad. Sproul habló una serie de la santidad tremenda, pero no sé cuántos de ustedes la oyeron toda. ¿Por qué? Porque no es un tema favorito. Porque la santidad nos confronta con nuestro estilo de vida. Por eso es que no es agradable. Lo vemos como algo tan lejano, tan inalcanzable, que no es nuestro tema favorito. Aunque entendemos que Dios quiere que seamos santos. Y este versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es en algún aspecto de mi vida, no es cuando vengo a la iglesia, es en toda mi manera de vivir, en mi trabajo, en mi relación con mi familia, en todas las áreas. Debería haber algo que demuestre que es la santidad. La palabra santo quiere decir apartado en sí mismo. Pero somos apartados para un propósito. Somos apartados para darle gloria a Dios. Somos apartados para que usted y yo anunciemos las virtudes de Dios. Somos apartados, hermano. Usted no fue salvo para que diga ya soy salvo y no importa lo que pase. Usted fue apartado para que usted le pueda dar gloria a Dios con su vida. Y dentro de esto yo quisiera hablar de un tema para comprender por qué se nos hace difícil y de repente alguno de los dos estamos en una de estas dos posiciones. Uno es el legalismo. Eso nos lleva a no querer hablar de este tema. Tenemos una idea de estas iglesias que son muy legalistas, que nos han apartado de la idea siquiera de buscar santidad. Y la otra es el antinomismo, antinomos, que son contra la ley. Esa palabra antinomo quiere decir eso. Antiley, pues, contrario a la ley. Personas que creen que la ley no hay que obedecerla, que creen, van en contra de todo lo que la ley dice, que ya no es importante, que yo soy salvo solo por fe y puedo vivir mi vida como yo quiero. Yo ya soy salvo. La salvación no se pierde, ¿verdad? Así que puedo vivir al margen de la ley moral de Dios. Estas dos posiciones gobiernan hoy en día el mundo de la mayor parte de las personas que dicen ser cristianas. O estás en el extremo legalista o estás en el antinomos, antiley. Alguien describió esto como dos monstruos en el medio del camino cristiano. Dos monstruos que están al lado, uno al derecho, otro a la izquierda, y el cristiano va por en medio, y a cualquier lado que se aproxime, uno de estos lo va a capturar. Y la vida cristiana consiste en andar en medio de ellos dos, sin caer ni en el legalismo, ni en el antinomos. Vamos a hablar primero
de lo que es el legalismo. Pero no sin antes definir qué no es el legalismo. ¿Qué no es el legalismo? Yo quisiera que apuntaran 3 puntos. Primero, no es legalismo preocuparnos por nuestra santidad personal. No es legalismo buscar ser santo. Si usted ve en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, se nos dice ahí: así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una responsabilidad de preocuparnos, de crecer en santidad. Pero eso no es legalismo. En Romanos 8:13, otro texto si quieren enriquecer esto, se nos dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí se nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Habla de una responsabilidad. Que andemos en santidad. Segundo, tomar en serio la ley moral de Dios como una norma de vida no es legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios no es legalismo. Si bien es cierto, no estamos bajo la ley, es la ley la que nos cuida, la que nos guarda, la que nos protege. La ley moral de Dios sigue siendo la norma que rige nuestras vidas. Eso no va a cambiar. Honrar a padre y madre, no cometer adulterio, no matar, no mentir, no robar, no codiciar. Es la norma de la vida. Usted no puede decir que no quiere saber nada de eso, porque entonces, ¿qué es? Quererla guardar, hermano, eso no es legalismo. Tomar en serio esa. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Nos dice: de manera que la ley, ¿qué dice el apóstol Pablo en este texto? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, hermano, es santa, justa y buena. Mire más adelante lo que dice en el verso 22 de ese mismo capítulo. Nos dice: porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios, hermanos. Más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, Romanos capítulo 13, en el verso 8 se nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Miren lo que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, verso 10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Somos instruidos para que usted y yo obedezcamos la ley de Dios. ¿Cómo? Amándonos unos a otros. Juan nos habla en abundancia de esto. Amémonos, es un mandato, no es una opción. No es si yo quiero amar a mi hermano o a mi hermana. Dios me manda que nos amemos. Y nos amamos porque usted y yo somos hermanos. Compartíamos en el grupo en su momento de que me encanta cómo empieza la oración del Señor que le enseñó a sus discípulos. Empieza: Padre nuestro. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y eso ya me hace estar en un contexto que es el Padre de varios que son mis hermanos. Yo tengo que ver a cada uno de ustedes como mi hermano. Aunque hay hermanitos difíciles, ¿no? Pero son mis hermanos y los amo. Estamos ahí. Alguien dijo que nadie escoge a sus hermanos. Eso vienen ahí, ¿verdad? Pero son su familia. No los puede rechazar. No los puede hacer a un lado. Y especialmente nosotros que tenemos un Padre en común,
a nuestro Dios y Señor y Salvador, el Creador del universo, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, hermanos. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un tercer punto, que no es legalismo, es restringir mi propia libertad por amor a Dios y a mis hermanos. Es restringirme de hacer cosas que te pueden ofender. Eso no es ser legalista. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Puedo hacer. Y cuando dice que todo es lícito, hermanos, aclaro y pongo esto. No está hablando de pecado. Está hablando de esas cosas grises que no son pecados necesariamente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si lo que estoy haciendo te es tropiezo, no lo voy a hacer. Si lo que estoy haciendo restringe mi conocimiento, mi tiempo que yo puedo pasar con Dios, no lo voy a hacer. Entonces yo me abstengo de hacer cosas. No veo televisión, no voy al cine. ¡Ay, qué legalista! No, no es legalismo. Lo hago porque quiero agradar a Dios y quiero agradarte a ti. Porque puede ser tropiezo para ti, poniéndolo en un contexto. ¿Me explico? 3 puntos bien importantes. Eso no es ser legalista. Entonces, ¿qué es ser legalista? Bueno, en una definición llana quiere decir, un legalista es aquel que está tratando de ganarse la salvación por obras. Eso podría ser un legalista. Alguien que está procurando hacer algo para ganarse el cielo. Pero aún eso, hermanos, cae en un contexto bien general y usted podrá decir yo no soy así, pero es más sutil que eso. Más sutil que comprender solamente que es alguien que se quiere ganar el cielo por obras. Miren un texto en Génesis, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Y es aquí donde empezó el legalismo, precisamente. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Pongan atención a esta conversación. ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo la serpiente? Le está cambiando a la mujer la perspectiva correcta que tenía de Dios. Está haciéndole ver a Dios como un Dios egoísta. Un Dios que no está interesado en que conozca y experimente todas las cosas buenas de este mundo. Eso es lo que le está diciendo la serpiente. Lo que pasa es que ese Dios, es un Dios egoísta. La imagen que está dando es la siguiente. Imagínense que Dios hace el huerto del Edén, con toda cantidad de árboles frutales, cosas preciosas para que el hombre las disfrute. Pero la serpiente le está diciendo, Dios hizo todos esos árboles frutales que están ahí, y te dijo, y le puso un cerco a cada árbol, una valla eléctrica, para que si tú lo tocas te mueras. ¿Ese es el Dios tuyo? ¿Un Dios que te hace ver lo maravilloso que es todo y no lo disfrutes? Eso es lo que el diablo le está diciendo. Miren lo que dice en Génesis 2:16. Dice, y grábense estas palabras porque son bien importantes. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay una palabra ahí. Le ordenó. Dios le ordenó al hombre, o sea, todo es tan bueno que te ordeno que lo disfrutes. No era opcional, disfrútalo, vívelo. ¿Ven eso?
¿Ven el contraste que está haciendo Satanás? Ah, con que ese Dios no quiere que comas y disfrutes de todo. No, Dios le había dicho ya, te ordeno, hombre, come de todo, menos de un árbol. Eso es todo. Un mandamiento. Todo es bueno, todo es fantástico, todo es grandioso, es delicioso. Te ordeno que lo disfrutes. ¿Quién no quiere oír ese mandamiento? Ese es el Dios, hermano. El carácter de Dios es bondadoso. El carácter de Dios es bueno. Pero el diablo ha trastocado, ha cambiado esa percepción que tenemos de Dios, para que usted no viva de acuerdo y no comprenda que ese Dios es bueno y quiere lo mejor para usted. Todo lo contrario. En lo que pasa es que Dios no quiere que yo sea feliz. No te unas ayudas igual es que Dios quiere que no sea feliz. O sea, Dios es el problema. No, hermano, Dios no es el problema. Dios quiere que seas feliz. Desde el inicio lo demostró. Te ordeno que comas. Pero el diablo ha tergiversado ese concepto que usted y yo tenemos de Dios. Ha tergiversado esa idea. ¿Y qué pasa? Tomamos decisiones en base a eso. Es que yo se lo digo, hermano, que a mí es como que me traspasa en el corazón cuando un hermano o una hermana dice, ay, no hay que ser tan legalistas. Hay que disfrutar la vida. Ese concepto. ¡Wow! O sea que estás diciendo que encuentras placer en este mundo más que en lo que Dios te está dando. No sé si me estoy explicando. Estás diciendo que necesitas ir a bailar a una discoteca porque eso te da más placer que pasar un tiempo en la palabra, o escuchando la palabra de Dios, o orando con Él, o acercándote a Él, o en comunión con los hermanos. Necesitas pasar con tus amigos del mundo, oyendo sus malas palabras o conversaciones soeces, sus inmoralidades, pero te vas a divertir, porque los hermanos son aburridos. Estos me son aguafiestas, estos son aburridos. Estar con hermanos es lo peor que hay. Eso es lo que estás diciendo. Que lo que Dios te está dando no es bueno. Y esto es tremendo. Porque de ahí comienza el legalismo. Fue un ataque directo de Satanás al carácter bondadoso de Dios, lo que hubo en el huerto. Distorsionar el carácter bondadoso de Dios te lleva a tratar con el legalismo en tu vida. La esencia del legalismo es tratar de ganar la bondad de Dios por nuestras acciones, si lo pudiéramos poner en una frase. Esa es la esencia del legalismo. Tratar de ganar la bondad de Dios por nuestras acciones. En todo, mire, desde que el hombre cayó, hermanos, en todos los que estamos aquí, el legalismo está en nuestro ADN. En todos. Hombres y mujeres aquí. Hay legalismo. Y es algo a luchar constantemente, a vencerlo constantemente. ¿Cuántas veces usted y yo nos expresamos? Es que tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ofrendar generosamente. ¿Cuál es lo malo de eso? Para que Dios me bendiga. Eso es legalismo. Estoy haciendo las cosas para obtener un resultado de Dios. ¿Cuántas veces usted no se ha levantado tal vez en la madrugada con mucho esfuerzo? Se levantó a las 4 de la mañana y pasó de 4 a 6 leyendo 2 horas la Biblia. Después media hora en oración. Oró y dijo usted en su corazón, hoy sí Dios me va a bendecir. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Creyendo que eso que hizo es lo que Dios, por eso Dios lo va a bendecir. Y que, no entendiendo que la bendición de Dios no es un acto de sus obras. Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Usted no tiene que hacer nada para ser aceptado por Dios, porque Dios ya lo aceptó en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó sus pecados, usted lo recibió, Dios lo aceptó completamente. Usted no tiene que vivir bajo la ley ahora. Hoy vivimos bajo la gracia maravillosa de Dios. Y esto es fascinante.
Solo el Evangelio, hermanos, solo el Evangelio, comprender este Evangelio glorioso de lo que hemos estado hablando del versículo 1 al versículo 12 de Pedro. Solo entender lo maravilloso de este Evangelio de Cristo, solamente entender que en ese Evangelio yo ya fui aceptado por fe, por su gracia, es lo que me libera de vivir procurando agradar a Dios de esta manera equivocada y no caer en legalismo. Entonces, el legalismo va más allá de procurar una salvación por obras. El legalismo va cuando tú crees que lo que tú haces es lo que hace que Dios te bendiga o te acepte. Que si tú no haces eso, eres rechazado. Hace 2, 3 domingos también estuve compartiendo acerca de esto. ¿Cuántas veces no hemos venido o hemos pensado que Dios ya no me ama? O que Dios está lejos de mí. Y eso es porque venimos arrastrando un montón de textos, de medios textos, y lo hemos tratado de aplicar a nuestra vida. Como Dios se alejaba de Israel, por ejemplo. Como Dios sacó la tienda de en medio de Israel por causa del pecado de Israel en Éxodo capítulo 33, si lo leen. ¿Verdad? Entonces tenemos el concepto que Dios es igual en esa manera de tratar con el pueblo de Israel que con nosotros. Mas se nos olvida que Él vive, Él mora, Él está en mi lado, Él nunca se va a ir. Se me olvida lo que es la gracia de Dios, el dominio de la gracia, que no estamos bajo la ley. Santos, vivimos una vida miserable procurando agradar a Dios cuando yo ya soy alguien como olor grato a Dios por Cristo. Ese es el punto. Pongan atención, no estoy diciendo, hermano, estoy diciendo que sencillamente tu respuesta de obediencia no es para agradar a Dios, tu respuesta de obediencia es por lo que Cristo hizo. Y eso es bien importante. Y el segundo aspecto, el otro extremo, y les digo con mucho amor, hermanos, y esto antes de pasar a antinomos, muchos de nosotros en el pasado venimos de congregaciones e iglesias legalistas. Miren qué paradójico. Conozco muchos de ustedes que han venido de iglesias hiperradicales, legalismo, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer eso, si no te vas al demonio, si usas pantalones, que si no te tapas el pelo y cuántas cosas, que te vas al infierno. Y vivieron ahí años. Vivieron y sirvieron y hacían cosas increíbles. Si había que ir a orar 5 veces, iban a orar 5 veces. Si decían vamos a hacer tal actividad, ahí estaban. Servían incondicionalmente. Hasta que de repente algo pasó y se dieron cuenta que había algo malo en eso. Y pasaron al otro extremo. Hoy van a una iglesia y cuando ustedes vayan a la iglesia, hermanos, hay que obedecer. ¿Qué es eso de obedecer? No queremos obedecer. ¿Por qué? Eso es la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, eso es el antinomismo. Anti quiere decir contra y nomo ley, contrario a la ley. Ellos creen, las personas que son así, creen que pueden tener una relación con Dios despreciando su palabra y su ley moral. ¿Por qué? Porque estas personas se niegan o no ven la bondad de Dios en la ley. No pueden ver la bondad de Dios en la ley. Y agarran el camino, Dios me acepta como yo soy, que es una frase que se usa mucho, que no es correcta. Debería decirse, Dios me acepta a pesar de lo que yo soy, que es diferente. No me acepta como yo soy, hermano. Te acepta a pesar de lo que tú eres en Cristo. Su gracia es tan grande que puedo vivir mi vida como yo quiero, vivirla como yo soy. ¿Por qué? Porque yo ya soy salvo. Nada que ver con la ley. Podemos vivir este cristianismo en la gracia de Dios sin preocuparnos de la ley. Ese es el otro extremo.
Entonces se vive una vida de libertinaje. Muchas personas caen entonces en inmoralidades, en conductas no deseables. ¿Por qué? Porque soy salvo por gracia. Ya no puedo perder mi salvación, que es verdad, no se puede perder. Como les digo, una verdad media es una mentira, hermanos. Pero ellos creen estas verdades a medias. La salvación se pierde, no se pierde. Nunca se puede perder porque la salvación nunca dependió de usted, dependió del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso fue completo. Tetelestai. Está cancelada la cuenta. No hay nada que agregar ni quitar. Está pagado todo. Pero estas personas creen eso de una manera equivocada. Que pueden andar su vida como sea y ser cristianos. Y ese es un gran error. En Primera de Pedro, ahí mismo, si usted va en el capítulo 2, en el versículo 11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es un mandato. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiero. Yo tengo que estar peleando una batalla diaria contra el pecado en mi vida. No es que no peco, pero cada día procuro pelear esa batalla. ¿Cuándo voy a dejar de pelear? Hasta el día que Cristo venga. O hasta el día que yo muera. Pero mientras esté en esta tierra, usted y yo vamos a estar peleando contra el pecado. No dice que no vamos a pecar, pero vamos a estar peleando contra el pecado. El pecado, hermanos, ya no me condena. El pecado no tiene poder sobre mí, pero en la naturaleza que vivo hay pecado. Y ese pecado va a cesar hasta el día que Cristo venga y yo me muera. ¿Qué hago, por tanto? Un hijo de Dios desea genuinamente no pecar, aunque peque. Oigan esto. Genuinamente yo deseo no pecar. Oro, clamo a Dios y le pido a Dios que cambie esa naturaleza todavía que está ahí. Que quite el pecado de mi vida. Esas son las oraciones diarias de un cristiano. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. Él se decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la miseria que usted y yo deberíamos de sentir por el pecado en nuestra vida. No sentirnos cómodos, ya soy salvo, no importa lo que haga. No, yo me siento miserable. ¿Por qué? Porque en mí hay una nueva naturaleza. En mí hay algo nuevo que Dios quiere que yo lo alabe y le dé gloria a Él. Esa es la razón. Una imagen distorsionada de Dios que nos desconectó de su carácter bondadoso, empezó todo esto. Vivir sin la ley moral de Dios es como lo que pasa con algunos hermanos, que usted los acompaña al Pacayal, no voy a decir nombres, pero usted va en el carro, hermano, y va al lado de él, y van hablando, y usted ve el velocímetro, y va a 120 kilómetros por hora. Y usted le dice: hermanito, vas alto, nos va a parar la policía. Un antinomos te diría: no te preocupes, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, disfrutar la vida. Así dicen estos hermanos. Y usted va con el corazón aquí, ¿no? Pero bueno, eso no es correcto, es una mala percepción, porque si te para la policía, vas a darte cuenta que la velocidad máxima son 80 kilómetros. Estás violando la ley. El antinomialismo ve la ley como cuando un padre le dice a su hijo pequeño que está en la cocina y no oye ruido. Cuando usted no oiga ruido de sus hijos, vaya, algo pasa, no es que están dormidos, vaya. Y este niño que usted entra a la cocina lo encuentra con un cuchillo filoso, tremendo, y el niño jugando con el cuchillo de espadachín, un bebé. Y el papá viene y le dice: amor, venga, déme y le quita el cuchillo. Y el niño se pone a llorar. No querés que sea feliz. El papá se lo quita porque ama al niño, porque no quiere que se corte. Es lo mismo la ley.
Los que están en contra de eso no ven el cuidado, que la ley es una cerca de protección. Si no hubiera cerca de protección, créanme, estaríamos en graves problemas. Poner restricciones a sus hijos, hermano, no es pecado. Si usted le pone restricciones a sus hijos se lo van a agradecer cuando sean grandes. Pero si usted deja que sus hijos hagan lo que quieran, déjelo, que desarrolle, que sea lo que él quiera, eso le está diciendo, a mí no me importas, yo no te amo. Eso no es amor. Pero usted le dice, no vayas a pasar de aquí, no vayas a tocar, no vayas a venir tan tarde, no vayas a hacer aquello. ¿Sabes lo que le está diciendo? Te amo, y te quiero, y te cuido. Y quiero que te vaya bien en la vida. Esa es la razón de la ley. Honrar a tu padre. No matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. Quiero que te vaya bien en la vida, porque si lo haces te va a ir mal. Entonces es una cerca de protección que Dios ha puesto y que usted y yo deberíamos de decir, Dios, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por no quitarme el freno y dejarme que yo me vaya como yo quiera. Eso es amor. ¿Cómo entonces? La pregunta es, ¿cómo nos libramos tanto del legalismo como del antinomos? ¿Cómo podemos librarnos de estos dos males? Porque están afectando tu vida y la vida de la iglesia como tal. Hay un ejemplo que se ve en la Biblia, que podríamos ver estas dos características. En Lucas 15, 18 al 19, con la parábola del hijo pródigo. Solo voy a leer los textos que corresponden. Cuando después de que el hijo pródigo, y este sería el antinomos, el que no quiere estar bajo la ley, padre, quiero mi herencia, quiero que me dejes vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiero. Vivió y se fue y gastó todo y ya saben cómo lo gastó. Pero hubo un momento de reacción. Y dice en el versículo 18, el hijo que se había ido, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es correcto. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso también es correcto. Hazme como uno de tus trabajadores. Pasó al otro extremo. De antiley, ahora ser ley. Se hizo legalista. Quiero que me hagas como uno de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque les hijo. Contrario al otro. El otro, el hijo mayor, que usted puede ver ahí, en el verso 29 del mismo capítulo. El hijo que estaba trabajando, trabajaba bajo la ley porque esperaba que todo su trabajo, todo su esfuerzo, su papá se lo iba a recompensar. Y entonces, dice en el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar porque el papá le decía, entra a celebrar con tu hijo. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido la ley, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, esperar recompensa. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ven las dos caras. Aquel que quiere vivir su vida como quiere. Y es interesante cómo se pasa de una condición a otra. Ni se cura el legalismo con el antinomo, ni el antinomo se cura queriendo ser legalista. Entonces, ¿cómo usted y yo nos curamos? De no estar en los dos extremos. ¿Sabe cómo? Entendiendo, comprendiendo, viviendo el maravilloso evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El problema es que no hemos entendido toda la magnitud, toda la gloria que hay en este evangelio. Por eso vemos como cosas negativas cuando en Primera de Pedro, volviendo a nuestro texto, que no ha empezado, solo la introducción esto, solo estoy aquí ahorita para que podamos entrar al texto. Verso 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Es interesante todo esto. Miren un par de textos para cómo yo puedo liberarme entonces de cualquiera de esas dos condiciones. En Romanos capítulo 6. Dice en el verso 14, 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pongan atención a este texto. Pues no estáis bajo la ley, sino que... ¿En qué estamos, hermano? ¿Bajo? Ok, preguntas. Y tal vez usted dice, qué bueno esto. ¿Qué es estar bajo la ley, hermano? ¿Qué es eso de estar bajo la ley o estar bajo la gracia? ¿Qué se entiende por eso? Bueno, estar bajo la ley es vivir bajo las normas de la ley sin los recursos para poderla obedecer. Eso es estar bajo la ley. Repito, estar bajo la ley es vivir sin los recursos, sin tener los recursos para poderla cumplir. Eso es estar bajo la ley. Vivir bajo la gracia es vivir de tal forma que tenemos los recursos para agradar a Dios y obedecerlo. Esa es la diferencia. Bajo la ley no hay recursos. Somos imposibilitados, no tenemos capacidad de obedecer por causa del pecado. Pero bajo la gracia, usted y yo, Dios nos hace aptos, capaces de poderlo obedecer. Porque no es a través de usted, es a través del sacrificio de Cristo que obedecemos. Ay, hermanos, les viera la cara a todos. Espero que sea de gozo esta noticia, hermano, porque esto es bien liberador. Entender estos dos puntos. Y analizarte a ti mismo. Porque usted dirá, ¿dónde hay un legalista? Le muestro un legalista. Párese en un espejo, usted se va a ver. Ustedes, así somos. Tenemos normas, leyes. Creemos que la vida es así. Yo doy y me recompensan. En la gracia de Dios, en la salvación, no. Respondemos a eso de una manera natural, por amor. Eso es diferente. No es por condición. No es que tengo que. Hoy estamos bajo el dominio de la gracia. Hoy tenemos los recursos para agradar a Dios por medio de Cristo. No perfectamente, pero sí con una conciencia limpia. Y eso es lo que nos dice Hebreo. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con una conciencia limpia. ¿Saben qué? Porque en mi naturaleza pecadora no puedo, pero en Cristo yo me puedo acercar a Dios limpio, perfecto, santo, sin mancha. Solo en Cristo, hermanos. Les decía, me quedé en ese pensamiento hace rato, de que a veces sentimos como que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que ya no me ama. Hermano, eso es una emoción tuya, pero en la realidad Dios ya te amó a lo sumo. Dios, mira, no quiero poner un límite, pero te podría decir, Dios ya no te puede amar porque te amó con todo lo que tenía a través de Jesucristo. Dios ya te amó, hermano. Dios te ama inmensamente. Sí, pero es que yo ahorita ando, hermano, así como tú andas, Dios te ama. Así como tú andas, es como el padre del hijo pródigo. Él está a la expectativa para abrazarte, besarte, porque te ama. Solo tienes que venir. Solo tienes que acercarte. Pero Él te ama como tú. Así, a pesar de lo que tú eres. Él te decidió amar y te amó hasta lo sumo. Murió en la cruz por ti. Pagó tus pecados. Perdonó todas tus ofensas, pasadas, presentes, futuras. Y ahí está hecho. Una vez y para siempre. Hebreos 10. Una vez y para siempre. No puedes traer a morir a Cristo otra vez por tus nuevos pecados, porque Él ya los pagó en la cruz. Eso es vivir bajo la gracia. Dios te acepta a ti, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Dios te escogió a ti, no por ningún mérito tuyo, no porque tú y yo somos lo máximo, te escogió porque Él le plació. No fuiste tú quien buscaste a Dios, fue Dios quien te buscó a ti. Fue Dios quien te encontró a ti.
Y Él fue el que te salvó de morir y pasó una eternidad en el infierno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entender ese propósito de Dios que está plasmado en muchos versos de la Biblia, en Romanos capítulo 8, en el verso 29, y voy a leerlo en la Reina Valera, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, hermano, en tu vida como en mi vida, es que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Dios empezó una obra en tu vida y Él la va a terminar. Dios te rescató para que tú fueses hecho, como dice el texto, conforme a la imagen de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 1, se nos repite lo mismo, en el capítulo 3, versículo 1. Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a ¿quién? A Él. Ese es el propósito, hermanos. Dios te escogió para que tú seas un pueblo santo para Él. Y te voy a decir algo, Él, desde el momento que tú dices, Señor, y tú comprendes el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no es lo que tú dices, es que realmente tú hayas entendido que en la cruz Cristo tomó tu lugar, Él pagó lo que tú tenías que haber pagado, porque los que tenemos que estar en esa cruz somos nosotros, sin embargo, el justo por los injustos. Si tú has entendido que Él realmente en esa cruz murió, pagó por tus pecados, derramó su sangre y te perdonó, entonces tú eres un hijo de Dios. Y Él empezó una obra en tu vida. Él empezó una obra en tu vida. Y esa obra no va a parar hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que partamos con Él. Hay una historia. Yo quiero ejemplificarla y después la quiero leer para poder entender esto un poquito más. Imagínense que hay un matrimonio. Esto puede ser al inverso en nuestro contexto, pero hay un matrimonio que el hombre es perfecto. Perfecto, hermanos. Y la mujer no. Esto creo que se da más al inverso, ¿no es cierto? Que la mujer es perfecta y el hombre no. Pero bueno, nos quedamos con el ejemplo que el hombre es perfecto. Y este hombre es tan perfecto que él es metódico. Él llega a la casa, se descalza, pone en orden sus zapatos en el lugar correcto. Le dice a su esposa, amor, pon tus zapatos en ese lugar, que ese es el lugar correcto. Cuando llega a la casa, él pasa la mano por los muebles a ver si tienen polvo. Él se da cuenta si los artículos de limpieza están en el lugar correcto. Amor, hay que poner aquello allá. Y todos los días es lo mismo. Todos los días. ¿Te imaginas tú vivir con una persona así? Todos los días. No hagas esto, no hagas aquello. Ponlo recto, esa es la manera correcta. No lo pongas boca abajo, ponlo boca arriba. Todos los días. Aquella mujer no soporta y viene a consejería a pedir ayuda, auxilio, ¿verdad? A la iglesia. Y le dije, pastor, ya no soporto a mi marido. Ya no lo aguanto. Ese hombre todos los días me dice que tengo que estar haciendo esto y esto y aquello. No lleno sus expectativas nunca. Y lo peor es que no me puedo divorciar de él. Porque es perfecto, no me da razones. O sea, no me puedo divorciar por nada porque es perfecto. Esa mujer está en una gran angustia, en un gran problema. Pero en esta historia aparece otro hombre. Otro hombre perfecto. Pero este hombre es compasivo, es misericordioso, es todopoderoso. Y habla con esta mujer y le dice, mujer, como estás casada con un hombre, y esa boda es hasta que la muerte te separe, no te puedes separar de este hombre hasta que la muerte te separe, yo voy a hacer algo
Le dice este hombre, ajá, ¿qué vas a hacer? Te voy a quitar la vida. Sí, te voy a quitar la vida. Pero después te voy a resucitar. Y cuando te resucite, vas a ser alguien nuevo que vas a poder vivir con mi ayuda para agradarme a mí, solo para mí. ¿Te parece? Le dice. Esa es la historia. Pero esa historia no es que se sacó de una novela. Esa historia está en la Biblia. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 7. Versículo 1 en adelante. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pongan atención a esta expresión que viene acá. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Wow! ¡Qué texto! ¡Qué texto! Lo que está diciendo aquí, hermanos, y si usted se fija, perdón, creo que no se oía, lo que está viendo aquí, si usted se fija, aquí quien muere no es la ley está ahí. Quien muere es la persona, para que pueda resucitar y vivir para aquel que le dio la vida. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Antes no podía. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley, hermano. Ninguno de nosotros puede guardar la ley. Todos pecamos. Y es por eso que si usted no tiene a Cristo, la paga del pecado es una muerte eterna separada de Dios. Pero Cristo, hermanos, Cristo, por el gran amor que nos tiene, murió en la cruz. Tomó nuestro lugar, derramó su sangre y pagó todos nuestros pecados. No importa cuán grandes sean tus pecados, Cristo los pagó en la cruz. Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Pero Cristo no se quedó guindado en la cruz. Cristo fue sepultado y resucitó, hermanos. Cristo resucitó y Él vive. Y esa es la esperanza de la cual Pedro nos dice que tengamos esa expectativa constante, porque nuestro Redentor vive. Cristo vive, hermanos, y está con nosotros permanentemente y nunca más se va a ir ya. Así como el ejemplo que les puse, de una manera maravillosa este texto en Romanos 7, nos ilustra esta situación. Que morimos para un propósito, morimos para llevar fruto. Cosa que bajo la ley era imposible que yo pudiese agradar a Dios, bajo la gracia, por el sacrificio de Jesús, hoy usted y yo podemos agradarle a Él. Esto me fascinó, he estado meditando todos estos días en esto. Qué gloriosa salvación, hermanos. Qué gloriosa salvación la que el Señor nos ha dado. Qué gloriosa. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo el dominio de la ley, estamos bajo el dominio de la gracia. Cristo nos hace aptos de vivir una vida para agradarle a Él. Solamente Cristo, pero tienes que venir a Cristo. Tienes que ser un hijo de Dios. Amados, no puedes vivir tu vida tratando de ganarte el cielo, tratando de hacer cosas para decir, miren, yo sí lo hago, yo sí leo la Biblia, yo sí paso horas de oración, yo sí ofrendo mucho. Amados, si esa es tu motivación, no lo haces, porque realmente
amas a Cristo, porque realmente has comprendido ese sacrificio en la cruz, ese amor tan maravilloso, estás equivocado. Estás, ya sea bajo la ley, o te vas a ir al otro extremo a vivir tu vida, como hay muchos que dicen ser cristianos y viven su vida como quieren. Dios te salvó para que lleves fruto. Y esa es la misma parábola de la vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ese es, Dios te capacitó, y hermano y hermana amados, para vivir una vida que le agrada, sin perder de vista aquello que pasó en el huerto. Que no te engañe el diablo, que no te engañe la serpiente, porque Dios es un Dios bondadoso, amoroso, tierno, compasivo, que quiere que disfrutes la vida que Él tiene para ti. Él quiere realmente que la disfrutes, hermano. No quiere verte triste, no quiere verte llorando. Él quiere que tú vivas una vida plena. Esto es tan rico, hermanos, que volviendo a Pedro, 1 Pedro, solo termino con estos textos, porque hoy tenemos también un tiempo especial y no quisiera alargarlo más. Repitiendo, estamos en el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es un mandato, es tan imperativo. Desde el versículo 13 son imperativos, son mandatos. Entonces, ¿cómo voy a vivir una vida santa para Dios? En el glorioso Evangelio de Cristo, en su gracia infinita, es la única forma en que yo puedo vivir esto. Hay hermanos que, con mucho respeto lo digo, viven más enfocados en sus pecados que en comprender y vivir en esta gracia. Podemos pasar toda nuestra vida peleando contra el pecado, se los digo, toda la vida, en el sentido de ver solo mi pecado, es que tengo que dejar de ser, es que tengo que dejar de ser lo otro, y aparece otra cosa, son pensamientos, son acciones, son malos hábitos, son respuestas, hay tantas cosas, y puedo pasar mi vida así, y no vivir mi vida dándole gloria a Dios, sirviéndolo, una vida de gozo, agradecido con Dios cada día. Esto solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Repito el 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No como yo soy santo, porque yo soy santo. Una respuesta, hermano, al amor de Dios, como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Ahí más adelante en el capítulo 2 de 1 de Pedro, nos dice, es 1 de Pedro, capítulo 2, sí. Dice el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Responsabilidad. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, me puedo abstener de cosas. Eso no es legalismo, hermano. Eso es porque quiero glorificar a Dios. Para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ven eso? Dios nos instruye, nos manda, hermanos, que nos abstengamos, que vivamos una vida diferente, no para salvarnos, es para glorificarlo a Él, para no poner tropiezo en hermanos o personas no creyentes para que puedan glorificar a Dios. Eso no es legalismo. Eso es una respuesta al amor de Dios. ¿Recuerdan cómo empecé esto con la historia del soldado Ryan? Valdría la pena preguntarnos, ¿cómo este hombre al final lo hacía? ¿He vivido una vida digna? ¿Estás viviendo una vida digna? ¿Estás tú viviendo hoy por hoy una vida digna que alabe y glorifique a Dios?
Pregúntatelo. ¿Por qué Él murió por ti? ¿Por qué Él pagó tus pecados? ¿Por qué Él fue el que sufrió lo que tú y yo teníamos que haber sufrido? Pregúntate esto, si estamos viviendo esa vida. Vamos a parar aquí, hermanos, y continuamos, si Dios quiere, el próximo domingo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Tú sabes el deseo que tenía de compartir con mis hermanos esto. El peligro que tenemos de caer en legalismo, Señor, y vivir una vida atormentada por algo que ya fuimos libres. Y a la vez, el otro extremo, vivir una vida de libertinaje, pensando que podemos hacer lo que queremos, Señor, sin consecuencias. Realmente, Señor, ayúdanos a navegar en medio de esto. Ayúdanos a vivir una vida que sea una respuesta a entender tu gracia maravillosa, Señor. A entender ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, danos un corazón agradecido, Señor, contigo. Te lo suplico, Padre. Solo tú puedes hacer esa obra, Señor, de cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne, Dios. Ten compasión de nosotros, Padre Santo. Te lo suplico. Gracias te doy por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.